señora con doble nacionalidad no vive en los Estados Unidos, no tiene hogar en los Estados Unidos, no tiene vínculos en los Estados Unidos. Cuando aplicamos el artículo 4, yo puedo concluir que este señor o señora es residente fiscal en México, donde tiene su hogar, donde tiene sus vínculos principales, donde tiene sus centro de intereses en México. Esa es la regla en artículo 4, pero tenemos otro artículo, en inglés se llama el Savings Clause, y esta cláusula tenemos en los Estados Unidos con todos los países, con convenios. Y el Savings Clause, en pocas palabras, dicen, pero si tiene la ciudadanía de los Estados Unidos, no aplica el tratado. Por eso provoca mucha de la confusión en los asuntos de cómo aplica el tratado cuando estamos analizando residencia fiscal. Entonces, obviamente, siguiendo con residentes fiscales, tenemos ciudadanos, gente también viviendo en los Estados Unidos. Así es, quienes pasan una X cantidad de tiempo en los Estados Unidos. La regla general es 183 días en los Estados Unidos, pero hay que tener cuidado para definir ese concepto. Estos 183 días no únicamente consideran los días en el año en curso, sino consideran una proporción de los días que se han pasado el año pasado y el antepasado, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esos 3 años para eso, y falta un último concepto, que es el de los green card holders, ¿no, Patrick? Sí, gente con lawful permanent residency, con los green card, es el concepto general. Por nuestra ley fiscal, esas personas también son residentes fiscales, por lo menos cuando hablamos del ISR en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo conectan este concepto de residencia con FATCA? Obviamente FATCA, como empezamos explicando, es un régimen para recaudar información. Y no es una manera para recaudar la información de contribuyentes en el exterior desde la perspectiva americana. Y Sí, en Patrick. algunos casos, y la mayoría de los casos, si no hay convenios entre los países, FATCA tiene la arquitectura para obligar a la institución financiera para mandar información directo al gobierno de los Estados Unidos. Sí, perdón, una Tenemos pregunta. una pregunta, Abel, hablando de inmigrantes. Esa es una excelente pregunta, porque si no tienen papeles, hablando desde la perspectiva migratoria, si no tiene una visa en los Estados Unidos para vivir, ¿puede tener residencia fiscal en este caso? Sí, es un punto bien importante, y aquí vale la pena aclarar que en términos generales, la parte migratoria tiene un curso y un tratamiento distinto a la parte fiscal. La calidad migratoria de una persona, en términos generales, no determina su calidad fiscal, salvo en el caso de los green card holders, que en el caso del green card holder se es residente bajo términos migratorios y también bajo términos fiscales. Pero aún claramente en el caso de personas que yo diría la primera hipótesis, que no tienen papel alguno para entrar a los Estados Unidos, y otros que tienen un papel o una visa para entrar a los Estados Unidos de manera temporal y convertirse en una persona migrada a los Estados Unidos, también pueden ser residentes fiscales de Estados Unidos. Basta con que tengan 183 días, independientemente de la calidad migratoria con la que estén en los Estados Unidos. Sí, en otras palabras, no tenemos que realizar la visa de alguien viviendo en los Estados Unidos. Si tiene su estancia física en los Estados Unidos, va a tener su residencia fiscal en los Estados Unidos. Y la ley es muy clara en los Estados Unidos fiscal sobre este punto interesante. También porque muchos tienen miedo diciendo que, pero si no tengo papeles para vivir en los Estados Unidos, no tengo una visa, van a saber las autoridades, Immigration, Customs and Enforcement, el órgano en los Estados Unidos quien está encargado de las leyes migratorias. Pero no es así, porque nuestra ley fiscal tiene una prohibición muy estricta que prohíbe que el IRS mande información de contribuyentes a otros terceros, incluyendo el mismo gobierno. Hay algunas excepciones importantes en esto, pero esta es la ley, y el punto es, si está viviendo en los Estados Unidos, tiene residencia fiscal. Pero estas personas viviendo en los Estados Unidos
¿Cómo impactan FATCA? En FATCA van a impactar ellos si tienen activos y inversiones fuera de los Estados Unidos. Realmente, personas viviendo en los Estados Unidos, porque si viven en México y si tienen doble nacionalidad, FATCA va a impactar a estas personas. Hablando de instituciones financieras en el extranjero y la información de ellos sobre sus clientes y cómo van a mandar esta información a los Estados Unidos. ¿Y cuándo entran en vigor FATCA? Es una buena pregunta porque hace un mes va a entrar en vigor en enero 2013 la gran parte de FATCA. Pero extendió el gobierno, el IRS, hace como 3 semanas, más o menos por un año. Hay varios aspectos de FATCA, pero el aspecto más importante extendió el tiempo hasta el año 2014 en vez de 2013. Eso es algo para tomar en cuenta. FATCA, repitiendo esto, es la manera para recaudar información. Y bueno, hay otra pregunta, vamos a hablar de esto. ¿Cómo presentan inmigrantes declaraciones en los Estados Unidos? Bueno, ¿tienen un beneficio? Claro que sí. Yo puedo decir que tienen un beneficio porque si no presentan declaraciones, primero es la ley, número uno. Número dos, en nuestra historia, en el 1986, pasó una ley migratorio para gente en papeles viviendo en los Estados Unidos. Y en pocas palabras, las personas quien tuvieron el derecho para conseguir su residencia permanente en los Estados Unidos eran personas quien presentaron declaraciones por algunos años. Más probable, yo creo que si tenemos otro tipo de ley en el futuro, y está hablando mucho eso del Congreso, de una reforma migratoria, yo creo que también van a tener como un requisito los derechos migratorios conectados con el cumplimiento fiscal. De lo poco, sin ser un tema que es nuestra especialidad, de lo que hemos visto un poco en los proyectos que no ha pasado ninguna ley, pero que han estado ahí rondando, creo que siempre forma parte de los requisitos que se piden a las personas que se hacen, es decir, demostrar que han estado presentando declaraciones o en su momento regularizarse, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez no es un beneficio, primero, como decía Patrick, más que un beneficio es cumplir con la ley, ¿no? Segunda, potencialmente sí podría tener un beneficio para cuestiones extrafiscales, ¿no? Entonces, yo creo que claramente es una actitud que sí trae beneficio a las personas que presenten estas declaraciones. Sí. Y obviamente ellos y cualquier otro contribuyente norteamericano está sujeto de FATCA. Y ustedes pueden ir al sitio de web del US Treasury y el IRS, los dos tienen información sobre, por ejemplo, su último anuncio de hace semanas que extendió el tiempo. En el sitio de web publicaron ellos esta información. También publicó el US Treasury los nombres de los países donde está negociando un acuerdo de FATCA. En esta lista incluye México, está incluido México. Y eso es importante porque hasta el momento estamos hablando de como la mitad de FATCA, cómo impacta contribuyentes norteamericanos FATCA. Pero hay otro aspecto de FATCA por los convenios que están negociando los Estados Unidos. En septiembre firmó un acuerdo de FATCA con Inglaterra como el primer convenio y tienen unos 25 convenios en negociación hoy en el gobierno de los Estados Unidos. Son convenios bilaterales. ¿Cómo funciona esto? Funciona en la misma manera donde el gobierno de los Estados Unidos van a conseguir información sobre sus contribuyentes sus activos de los contribuyentes en el extranjero. Lo mismo, FATCA, el acuerdo, a través de este convenio, los Estados Unidos va a recaudar información sobre cuentas y activos en los Estados Unidos en relación de contribuyentes en el extranjero. En este caso estamos enfocando en México, ¿no? Así es. Y hoy en día, ¿cómo es la ley? ¿Qué tipo de información hay que conseguir en el extranjero?
hablando de FATCA. ¿Qué tipo de información tiene que conseguir? Las instituciones financieras tienen que obtener el estatus fiscal residente de cada persona física. Entonces, si hay un pasaporte mexicano de Juan Pérez, de Querétaro, tu estado, de Querétaro, y en su pasaporte dice nació en Houston, Texas, y si tiene una cuenta en Bancomer, por ejemplo, en este caso, ¿qué van a decir Bancomer sobre este cliente Juan Pérez, nacido en Houston, Texas? Van a decir, Juan Pérez. Entonces, por nacimiento en los Estados Unidos, tiene ciudadanía de los Estados Unidos. Yo voy a reportar toda la información de su cuenta, sus actividades en Querétaro a los Estados Unidos. ¿Qué información de FATCA que va a reportar? Va a reportar el número de la cuenta, depósitos, retiros y cualquier ingreso. Hay una serie de tiempos en la ley, en los reglamentos para implementar cada aspecto de esta información, pero entran en vigor por el año fiscal 2014. Tal vez este es algo para explicar un poco más, ¿no? Sí, la ley de FATCA señala que es una investigación o revisar ciertos documentos y sobre todo cuando se encuentran ciertas incidencias de ciudadanía o de domicilio en Estados Unidos, se tiene que hacer una investigación adicional, ¿no? Y estas incidencias pueden ser tener una dirección en los Estados Unidos, tener algún documento americano, tener una cuenta en los Estados Unidos, tener un domicilio para correspondencia en los Estados Unidos. Y el banco... Y también cuando hablamos de este indicio que está hablando de Abel, está identificado en el proyecto de reglamentos. También habla de nacimiento en los Estados Unidos. Y otro indicio, ustedes dicen indicio. Sí, un indicio es una indicación. Sí, en inglés en los reglamentos habla de indicia of U.S. ownership. También otro factor identificado es si tiene alguien en los Estados Unidos con un poder para manejar sus activos. Ese es otro indicio que está identificado expresamente en los reglamentos. Y sobre estas cuentas, ¿qué tiene que hacer la institución financiera? Obtener más información, en pocas palabras, sobre la persona. Confirmar si la persona no tiene su residencia fiscal o no en los Estados Unidos. Este indicio no es una conclusión final. Si tiene este indicio, el banco no va a mandar toda la información de estas cuentas al gobierno, bueno, primero mexicano y mexicano-americano, a través de este convenio. Pero en el caso de nacimiento, este es más fácil para la institución, porque si está nacido en los Estados Unidos, la única manera para el banco o la compañía para decir que no tiene residencia fiscal en los Estados Unidos, es la persona física tiene que mandar una certificación. Bueno, en inglés se llama Certificate of Loss of Nationality. Esa es la certificación emitido por el gobierno de nuestro State Department, donde dice, este señor renunció en la embajada o el cónsul aquel fecha en X día. Entonces, si no tiene esta información, sobre esta cuenta va a mandar la información como explicamos. También el número de identificación fiscal de la persona, porque tiene que pedir, aparte de esto, este RFC. Sí, ese es un cambio muy importante y que no sé si es tanto generado por la parte de FATCA, pero como con otras regulaciones que salieron, Patrick, que va a empezar un reporte desde los Estados Unidos hacia México. Y como muchos de ustedes probablemente se hayan encontrado, cuando uno de sus clientes va a abrir una cuenta bancaria en los Estados Unidos y también en muchas instituciones extranjeras, le piden llenar una forma que generalmente se conoce como la W8, para identificar la residencia de la persona que está abriendo la cuenta. Hasta el día de hoy, esta forma tenía un renglón que pedía el número de identificación fiscal extranjero, es decir, del país de residencia del cuentaviente, pero tenía un paréntesis que decía opcional, entonces uno tenía libertad de poner el número de identificación fiscal o no. Las nuevas formas ya establecen que el dar este número de identificación fiscal es obligatorio.
Y hay que recordar que